Buenos días nuevamente a los que están conectados. Bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy pasando la asistencia de los que están conectados. Han ingresado algunos bastante temprano. Mientras tanto estaremos esperando a los que faltan. Quizás ya se van aproximando. Hay que recordar, chicos, que se tienen que ir copiando las clases porque esta semana que viene voy a ir pidiendo de repente por el grupo que me vayan mandando por mensajería de Cubicol las clases copiadas. ¿Bien? Ok, empezamos. Se encuentra Luciana Carbajo. No está, no está. Muy bien. Se encuentra por aquí Mariana Luque. Mayra, Ay, perdón. Mayra Luque se encuentra. presente. Muy bien. Se encuentra Andreani Martis. No está, no está. Está por aquí Daniel Molina. Tampoco. Falta. Ok. Caleb Montes. Caleb Montes. Muy bien. Rodrigo Peralta. Presente. Muy bien. Se encuentra por aquí Dominic Rodríguez. No está. No está. Se encuentra Isabela Sempertegui. No está. Sí está conectada por ahí Isabela. Hola Isabela. Se encuentra Paolo Torres. No está Pablo tampoco. Y finalmente Glady Vázquez. Y finalmente Lady Vázquez. No está. Tampoco está. Muy bien. Ya le Buenos aviso días. con los demás. Ya le Vamos a aviso. esperar que se vayan conectando de repente los demás. Ojalá que ya estén ingresando ya. Sí, seguramente ya van a ir ingresando. Correcto, bien. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestro último tema en literatura. Seguramente ya han estado viendo ustedes acerca del cronograma o lo que se va a ir desarrollando en este tiempo. Espero que sí. Ya es probable que ya hemos venido desarrollando. Un momentito, por favor. Dime, Rodrigo. Y lo importante es las cámaras. Eso es lo más importante que puede ser eso. Así es, ya estamos a muy poquito de terminar, así que vamos teniendo por allí las cámaras encendidas. Quizás para aquellos que tengan la cámara y puedan prenderla, pues sería excelente. Si no, pues continuamos como siempre. O si no con las cámaras apagadas. Para mí Eh, normal. claro, o si no, excelente para aquellos que no pueden tener la cámara. Bien, comentar qué tema nos toca trabajar el día de hoy. Nos toca trabajar acerca de uno de los géneros igual de importantes en literatura. ¿Qué sucede? Nosotros hemos venido trabajando algunos géneros, tanto el género lírico, de repente el género narrativo, y ahora nos toca hablar acerca del género dramático. Cuando hablamos del género dramático tenemos que pensar directamente en el teatro. El teatro es la máxima representación del género dramático. Podemos ir anotando eso en el cuaderno, ¿no? Género dramático, representación máxima en el género dramático vendría a ser el teatro, ¿correcto? Hay que entender que el teatro no era o no es como nosotros lo vemos en la actualidad. El teatro ha pasado por bastantes variaciones, ¿no? Y es lo que vamos a ir viendo ahora. Antes de continuar, quiero poner la asistencia. Dime, hola Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Me hizo la pregunta, ¿el trato cómo es? Ahorita. Ahora lo voy a ir explicando, Rodrigo, para que más o menos veamos. ¿Cuál era la diferencia de repente entre el teatro a inicios y cómo es el teatro ahora, pues, ¿no? Totalmente diferente. En primera instancia, por ejemplo, el teatro no permitía que las mujeres formaran parte de, de las representaciones, ¿no? Las mujeres estaban totalmente descartadas de formar parte de formar parte definitivamente de la de las representaciones, ¿no? Era una de las cosas que más llamaba la atención. Eso obviamente
fue modificándose a medida que fue pasando el tiempo, ¿no? Hay que también tenerlo en cuenta. Eso fue modificándose mientras fue pasando el tiempo. Ok, entonces el género dramático está directamente relacionado al teatro. Vamos a hablar un poco de los orígenes, cómo es que surge y en dónde surge el teatro, ¿no? Cómo se inicia este género. Si se inicia como lo conocemos en la actualidad o de repente va a irse modificando. En primera instancia, el género dramático va a tener inicio o se va a originar en Grecia. Grecia va a ser el primer ambiente en donde se va a explotar este género. Hay que tener en cuenta que no necesariamente el género dramático que se trabajaba en Grecia era el género dramático ya con la estructura establecida, sino era totalmente diferente. Vamos a ver, e inclusive diferente con respecto a la temática. Las representaciones teatrales, es decir, todo lo que se manifestaba en escena, estaba directamente relacionado a darle culto a Dionisio. ¿Qué pasa? Ustedes saben que en la mitología griega, porque Grecia está relacionado con la mitología griega, existían diversos dioses. Dioses para cada una de las actividades probablemente, dioses para cada uno de los, de repente, fenómenos. Uno de los dioses más importantes sabemos que es en este caso Dionisio. ¿Por qué? Porque Dionisio era el dios del viento y la alegría. Dionisio básicamente era el dios de las pasiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? En inicios, en Grecia, el teatro estaba vinculado a generar algún tipo de adoración a Dionisio, ¿correcto? Lo que hacían en este caso las personas que significaban que específicamente eran puros hombres, hay que tener en cuenta que las mujeres todavía no podían formar parte del teatro, ni siquiera podían estar tras bambalinas, como se le diría, no tenían que tener ningún tipo de contacto. Entonces los que representaban, básicamente lo representaban para adorar a Dionisio, ¿no? Básicamente las representaciones teatrales eran un culto, eran básicamente como un ritual sagrado a Dionisio. ¿En qué consistía este tipo de representaciones? Estas representaciones estaban directamente relacionadas a dedicarle himnos a Dionisio, porque él era una divinidad. Entonces prácticamente todo giraba, todo esta escenificación, esta representación giraba en torno a, específicamente, a cantarle himnos a Dionisio, ¿no? Ya que él era la divinidad máxima. Sin embargo, como les vuelvo a mencionar, el teatro en Grecia era totalmente diferente al que conocemos ahora. Dime, Rodrigo. Sí, le quería explicar cómo era, sin embargo, cuando hay un género, cuando hay una especie que hay una galería, alergia. ¿Cómo del oculto de Dionisio? ¿Cómo es? Por ejemplo, voy a continuar contando un poco acerca de lo de Dionisio, ¿no? Por ejemplo, lo que hacían dentro de las representaciones, específicamente lo que hacía la gente era cantaban, bailaban y tomaban vino en las representaciones. Además de ello, ¿qué más generaba? ¿Qué tipo de cosas religiosas mostraba el teatro? Por ejemplo, consistían en sacrificios a cabras, canciones de tragedia, danzas con máscaras, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eso de las danzas con máscaras, pues era uno de los las principales características, y por eso podremos inclusive destacar
Lo llamativo, no sé si ustedes han visto que cuando hablan de teatro hay dos mascaritas, uno del rostro contento y otro del rostro triste. Esas máscaras hacen alusión a lo que en primera instancia se representaba en Grecia, ¿no? Las personas actuaban con máscaras, no podían actuar simplemente como ahora, pues, ¿no? Tú eres el actor y representas una escena. En esta época no. Tú tenías que utilizar máscaras, ¿no? Pues las máscaras eran íconos importantes del teatro griego, ¿no? Básicamente era el estilo que se representaba o el estilo que trabajaba Grecia, ¿no? ¿Qué más importante tener en cuenta con respecto al teatro? También importante por allí tener en cuenta que eh, todo estaba relacionado a la danza, ¿no? La danza era lo que más se representaba en el teatro. Más allá de una historia, se representaba más lo que sería la danza. Bien, van a surgir más adelante algunos dramaturgos griegos que van a darle un mayor énfasis a el teatro y van a ir direccionando de repente la visión a, a un determinado estilo. El primer dramaturgo va a ser Tespis, ¿no? En este caso, este va a ser el primer actor, podríamos llamarlo así, o integrante del coro. Ustedes saben también que en el género dramático, en el teatro antiguamente, se desarrollaba en un círculo, ¿no? El teatro era como lo que ahora llamaríamos como un anfiteatro, pero al aire libre. Esto era de manera circular. Voy a ver, mientras van copiando, voy a mostrarles una imagen referencial. Un momento. Vayan copiando, no se preocupen. Venir. Hola, Paolo, ¿cómo estás? Pueden ir copiando. Vamos a buscar una imagen para que más o menos lo relacionen. Un momento. Mientras tanto pueden ir copiando los datos más importantes. Vamos a ver. ¿Me se copió? Sí, Rodrigo, se copia. Es lo que estaba indicando hace unos minutos. Tienes que ir copiando lo que más te llama la atención. Los datos más importantes, sobre todo. Sobre las cámaras. La mayoría está ahí con sus cámaras. Eso me alegra. A ver, mientras van copiando, por aquí voy a poner esta imagen. Mira 5 minutos para copiar esto. Sí, ve copiando, Rodrigo, no te preocupes. Seguiré explicando entonces. Bien, entonces, con la imagen que tenemos de frente abajo, que es una imagen referencial de cómo era el teatro griego, se dan cuenta, hay algunos lugares ahora que tienen este mismo estilo con respecto a la parte física, ¿no? Podemos llamarlo así. Antiguamente era así el teatro, ¿no? Y el teatro tenía una orquesta, tenía de repente los actores, tenía de repente la platea donde iba a estar las personas que iban a observar, tenía también donde se iba a significar de repente la acción, pero el estilo específicamente era como lo podemos observar a continuación, ¿no? Ese era el estilo particular que tenían las puestas en el teatro, ¿no? Entonces, lo que hace Tespis en primera instancia es eliminar de repente, sacar a un integrante del coro, es decir, ya saben ustedes que el coro era muy importante, la orquesta era muy importante, lo que hace Tespis es sacar a un integrante de este ambiente muy común y llevarlo de repente a formar parte de la misma escena, no solamente como cantante o como parte del coro, sino que actuara. Él va a dar pie a que alguien
no solamente esté en la parte del coro, sino que también actúe. Y al actuar empiece a tener diálogo con las personas que estaban alrededor. Esto va a hacer que a partir de lo que va a generar Thespis se pueda dar inicio a lo que sería un personaje protagonista. Es decir, ya pasó de ser de repente un corista y ya se empieza a trabajar lo que es la representación artística y específicamente surge lo que sería el personaje protagonista, ¿no? ¿Qué más? Luego de este dramaturgo va a seguir Esquilo. Esquilo también es uno de los representantes del teatro en sus orígenes, ¿no? Lo que va a hacer en este caso nuestro amigo Esquilo es igual, sacar a un representante del coro y lo que hace es ponerlo a dialogar específicamente eh, con el corifeo. ¿Qué es el corifeo? El que va a liderar al coro, esa persona que se va a encargar de decir de qué manera van a cantar, cuál va a ser la entonación, de repente de cuánto tiempo va a estar de repente uno de los cantantes en una nota. Entonces Esquilo se va a encargar específicamente eh, de sacar a otro personaje y ese personaje se le va a conocer como deuteragonista. ¿Qué significa? ¿Quién es un deuteragonista? Es una persona que al igual que el protagonista va a ser la segunda persona más importante dentro del teatro, ¿no? Normalmente, después del protagonista, va a surgir este segundo actor, que va a tener predominancia, no tanto como el primero, que es el protagonista, pero va a tener algún tipo de importancia. Va a ser como un personaje secundario, o específicamente el que va a acompañar al protagonista. Bien, finalmente, Sófocles va a introducir al tercer actor. También va a estar, lo van a rescatar, lo van a sacar de los demás integrantes del coro, ¿no? El triagonista. El triagonista específicamente va a tener consigo ser el tercer personaje dentro de una historia. Específicamente, este tercer personaje va a aparecer en algunas circunstancias, como puede pasar en la actualidad, ¿no? El protagonista siempre va a formar parte de la historia, el segundo es como el personaje secundario y el tercero es el que va a estar de repente relativamente, ¿no? No siempre va a estar dentro de la historia. Bien, pasamos o seguimos copiando, por favor, me indican. Sí, pero ni siquiera termino de copiar eso. Ok, ok, Caleb. Rodrigo, vamos terminando, me avisa. Los demás también, por favor, me indican cómo vamos. Si seguimos copiando. Ya, miss. Ok, ¿terminaste, Rodrigo? Yo no. Espere, miss, espere. Ok, ok. No se preocupen, no se preocupen. También. Les voy a dar un par de minutos para que puedan Oye, continuar. en dichas representaciones Tristan y los... Ok, vamos copiando de repente un par de minutos.
Hay que recordar, chicos, que esta semana ya nos quedaría solamente una semana para concluir con las clases. Seguramente han podido observar que se llegó o se hizo un comunicado acerca de lo que pasaría. Espero que la mayoría lo haya entendido, aunque a veces cuando colocan mucha letra, mucha información, no lo entendemos. Pero en ámbitos generales, lo que vamos a hacer de repente la siguiente semana, que ya no tengamos literatura, va a ser un repaso. Hola Luciana, ¿cómo estás? Bienvenida. Estamos iniciando con, ¿Va repaso? con el tema, sí, con el tema del género dramático. Luciana, puedes ir copiando, de repente tomarle captura y luego vas copiando en el cuaderno las partes más importantes. Así que, por favor, por ahí me indican cómo vamos. Ya terminé. Excelente. ¿Quién más está por aquí? Daniel, Rodrigo, ¿cómo vamos? Bien, está Sí, bien, mijo. está bien. ¿Listo? Continuamos entonces. Bien, ya lo terminé. ¿Todavía te falta, Rodrigo? Sí, falta un montón, falta hacer coro, pero ya esta parte nomás. Entonces, vamos a ir, puedes ir tomándole captura de repente a la pantalla para que vayas copiando mientras vamos avanzando. Tienes que ir copiando mientras yo voy dando indicaciones, anotando lo que más te llama la atención. Bueno, Luciana, entonces puedes aprovechar. Voy a dar un par de minutos más para que puedan terminar de copiar y voy volviendo a recordarles, ¿no? En primera instancia, el género dramático no es como lo conocemos de repente en la actualidad. El género dramático ha tenido un origen totalmente diferente. En la actualidad nosotros vemos desde que las escenas o las puestas en escena en primera instancia son totalmente diferentes, ¿no? Ya los personajes tienen sus propias emociones, los personajes van a desarrollar una temática, los personajes van a estar mezclados entre, de repente, hombres y mujeres, hasta niños también forman parte de este tipo de, eh, de puestas en escena. Ya no necesariamente es todo musicalizado, ahora inclusive hay divisiones, ¿no? Hay alguna especie de teatro musicalizado, en otras ocasiones ya no existe así, solamente se va a desarrollar una temática. Va a pasar por diferentes aspectos, ¿no? Entonces, otra de las cosas que va variando con respecto al teatro desde el inicio es que antes no podían participar las mujeres, solamente participaban los hombres. El teatro antiguo estaba direccionado, estaba simplemente relacionado a la música. Y la música y la adoración al dios Dionisio. El dios Dionisio era el dios de las pasiones y además también el dios del vino. Entonces lo que pasaba en el teatro era crear una especie de culto ritual religioso a Dionisio, ¿no? Lo que en la actualidad, pues ya sabemos que hay diferentes temáticas. Muchos autores crearon diferentes eh, historias que fueron después representadas. Otro aspecto también del origen del teatro es que las personas no actuaban frente a las personas como nosotros podríamos de repente realizar una obra teatral. ¿Qué pasaba aquí? Las personas que actuaban utilizaban máscaras tanto de felicidad como de tristeza. Y es allí donde surge esta imagen, que más adelante seguramente lo veremos, esa imagen de los rostros, ¿no? De las máscaras que sonríen y que están tristes. Es allí que empieza a surgir lo que sería ¿cómo le podremos decir? La división entre lo bueno y lo malo. El teatro alegre y el teatro de repente triste, ¿no? ¿Qué más tenemos en cuenta? Algunos autores que formaron parte del origen del teatro, Tespis, tenemos también por aquí a Esquilo y a Sófocles, ¿no? Lo que van a hacer ellos es incorporar personajes que van a tener ya predominancia, no solamente trabajados desde el coro, sino ya personajes importantes dentro de desde la misma escena, ¿no?
No se ve lo que está compartiendo. No estoy compartiendo nada. No, o sea, sí está compartiendo, pero no está mostrando lo que está diciendo. Sí, No, está en hablando realidad de Texas y aquí lo de Santa Claus. estoy, Porque están los sí, autores, ¿no? ajá, estoy Los volviendo a autores más repetir. abajo. Ujú. Ah, ya. Mira, Ah, Lo ya, otro ya. que dije fue como una introducción para que más o menos tengan en cuenta, pero aquí está todo, Daniel, no te preocupes. Ah, ya. Miss, ¿Terminaron ya para poder pasar al siguiente? yo no terminé. Sí. Yo no terminé ya. Ya, ya casi termina Rodrigo, bien. Luciana puede aprovechar de repente a ir anotando ahí algunas cositas, pero si igual le falta, luego lo continúa. En esa semana es probable que el fin de semana les estaré diciendo que suban las clases copiadas desde la clase de, a ver, desde la semana pasada, me parece, desde la semana pasada. RV. ¿De la semana pasada? Claro, estuvimos copiando acerca del curso de RV, pues, ¿no? Ah, RV. Ah, sí, también. Pero ese ya lo puso, Miss. Este yo lo puse la semana ¿O pasada. no? No he pedido nada todavía, recién voy a Ah, ya. pedirlo. Yo pensé que no iba a pedir y ya guardé mi cuaderno. Pero No, ya. no, no, Ujú. no he mandado todavía, no he pedido todavía ningún tipo de clase, así que ya la voy a ir La semana pidiendo. pasada, la semana pasada me hace de RV. De RV. Claro, la semana pasada fue RV, Pero va a pedir. ¿O no va a pedir? sí, voy a pedir por el cubículo, pero luego ya les indicaré. Bien, continúan entonces. Ya me terminé de ese coro. Ok. Rodrigo, necesitamos avanzar porque si no el tiempo no nos va a alcanzar. Luego voy a retroceder mientras van dando el examen para que copies lo que te falta. ¿Ya? Ya acabé. Ya, excelente. Continuamos entonces. Después de Grecia, después de la antigua Grecia, nos vamos a ubicar, el teatro se va a ubicar en Roma. Ya no va a estar solamente relacionado con la mitología griega, sino ya Roma, la ciudad de Roma ya va a tomar pie o va a ser el que va a empezar a manejar lo que sería el género dramático o a desarrollar básicamente el teatro, ¿no? Donde los autores más destacados son Terencio, Séneca y Plauto, ¿no? Son los autores más importantes aquí. ¿Qué pasa? En esta época en donde la ciudad de Roma se encarga específicamente de adoptar el teatro, ya el género dramático se va a empezar a extinguir. Es decir, va a ir perdiendo el primer estilo que tenía, el estilo de trabajarlo de repente a través de la música, que utilicen máscaras, que haya un ambiente específico para los actores, un ambiente específico para las personas que iban a presenciar la escena. Entonces, lo que va pasando en esta época, con Roma liderando la obra dramática, es que se van a ir alejando de lo que serían las obras más las primeras obras desarrolladas por Esquilo, de repente por Sófocles, y van a ir descartando de una u otra manera, van a ir descartando de una u otra manera la adoración a Dionisio. Ya no va a ser la principal temática, ya no se va a desarrollar en toda su magnitud de repente la adoración, la música, eh, y lo que va a pasar a realizarse es una nueva remasterización de lo que sería el teatro. Van a reinventar el teatro. Y es aquí donde va a surgir otro tipo de estilos. Lo normal en el género dramático griego, en la mitología griega, era trabajar una especie de teatro, pero de adoración. En el caso ya del siglo tanto 11 y 12, como Roma empieza a reinventar, empieza a renovar el teatro, lo que va a hacer es crear comedias, ¿no? Comedias que en primera instancia van a estar escritas en latín. Bien, en primera instancia va a estar este tipo de obras, ¿no? Pero ya no va a haber, sí, Rodrigo, todo se copia. Pero en primera instancia ya no va a haber, por ejemplo, un ambiente específico para desarrollar el teatro. Ahora las obras teatrales van a estar representadas en los monasterios,
en las cortes y en las universidades, ¿no? Ya lo que va a pasar aquí es que no va a haber un ambiente específico donde se va a desarrollar, como pasaba en Grecia, que había un ambiente específico para desarrollar el teatro, ¿no? Había un espacio. En el caso de ya Roma y a mediados del siglo XI y XII, ya no va a haber este ambiente, sino más bien va a ser un teatro ambulatorio, ¿no? Lo van a desarrollar en monasterios, cortes y universidades, se van a ir creando representaciones teatrales, ¿no? Además de ello, que no era un teatro necesariamente relacionado al pueblo. El de la mitología griega, como era un espacio libre a que las personas que estaban por allí puedan presenciar todas las escenas, todas las representaciones, en el caso de Roma ya no es para el pueblo, ya solamente está relacionado a las personas que viven de repente, que forman parte de los monasterios, que van a las universidades, de repente personas un poquito más eruditas, personas un poquito más cercanas a la parte académica, ¿no? Es por eso que el teatro también va a estar específicamente representada en las iglesias, ¿no? Y además de que va a estar representada en las iglesias, va a ser la iglesia la principal influencia de la creación de las obras. Las escenas que se van a desarrollar van a estar relacionadas a la vida, de repente a la creación, al nacimiento de Jesús, de repente a la pasión y muerte de Jesús, a la resurrección también, a la vida pública también de Jesús. Entonces, en primera instancia, en Roma, la primera influencia fue la iglesia. Y la influencia también temática fue directamente relacionada con la vida que tuvo Jesús en la tierra, ¿no? Entonces, la temática específica era la vida de Jesús en la tierra, ¿no? De repente desde el nacimiento hasta su muerte, ¿no? Y posteriormente su resurrección. ¿Ok? Podemos ir copiando de repente esta segunda parte. Aún continuamos con los orígenes. Hay que recordar que pasa de Grecia, luego surgen los autores ya mencionados. La antigua Grecia deja de desarrollar el teatro con Dionisio y pasa a ser Roma el que va a continuar con el legado del teatro, pero con un legado de repente renovado, un legado que ya se va a olvidar de lo que es las representaciones o los rituales a Dionisio y se va a enfocar más en la parte eclesiástica, ¿no? La parte relacionada al Evangelio. Y el Evangelio directamente es nacimiento de Jesús, la vida pública, su muerte y la resurrección. Bien, vamos copiando entonces. Una pregunta, ¿qué fecha estamos? Hoy estamos 3 de diciembre 0805. del 12. Del 20, ¿no? Así es. Qué rápido ha pasado el tiempo, chicos. Sí, mi pasa el Ya tiempo. me acabé. Bien, copiamos por favor, Rodrigo, para poder avanzar. Vamos copiando, por favor. Me avisas cuando termines. Bien, Paolo, creo que ya terminó por ahí. Yo lo terminé. Ese rato yo terminé. ¿Te terminaste, Rodrigo? Bien, pasamos entonces. No, yo lo terminé. Yo no iba a terminar. Ah, ok. ¿Y los demás cómo vamos? Igual sería bueno que vayan comentando cómo vamos los demás. ¿Seguimos copiando? Sí, seguimos copiando por ahí. Está bien, Sí, no hay yo. problema. Excelente, vamos copiando entonces. ¿Sabe qué parte estoy? ¿En dónde, Rodrigo? Estoy en la parte de griegos. Estoy tipo de griegos. Estoy parte justo de la XL. Después de la XL. Ok, El XL, ¿cómo es? El XL. es X y 1, o básicamente una I. X, Y significa 11 y X con 2I significa 12. Números romanos. ¿Y no es este X1? No, X, Y, X con 2I. Vamos copiando, Rodrigo.
Muy bien, ¿cómo vamos, muchachos? Yo lo terminé. ¿Ya terminaste? Yo no, yo no, yo no, To- yo no. Yo no. Todavía De no. mí fue por reinventaron el teatro. Excelente. Yo ¿sabes en qué parte estoy? ¿Por dónde, Este, Rodrigo? esta es la parte justo en la XL. Ah, ok, muy bien. Les doy entonces un par de minutos para que vayan copiando. Luego nos van a tocar solamente las especies, por donde está dividido de repente el teatro. Son las especies que hasta el día de hoy se van a ir desarrollando, aunque, como les digo, van a haber algunas mezclas en la actualidad, pero las tres especies más importantes siempre van a ser la tragedia, el drama y la comedia. Definitivamente van a ser los más cercanos. De repente por allí vamos a ver una pequeña historia, no una obra teatral porque eso nos va a causar o nos va a generar un poco más de tiempo, pero les voy a ir mostrando de repente por ahí la historia de uno de las obras teatrales más importantes de, de los inicios, pues, ¿no? Uno de los autores más importantes de lo que sería el teatro es Sófocles. Y él va a tener una obra llamada Edipo Rey, que seguramente lo han escuchado. Genial, terminé. Muy bien, Rodrigo, que seguramente han escuchado acerca de Edipo Rey. Pero si no, lo vamos a ver y vamos a escuchar un poco de en qué consiste la historia. Bien, ¿alguien más terminó? Daniel, ¿terminamos? Todavía. Yo terminé. ¿Me dijo Edipo? Sí, Edipo Rey. Creo que no me acuerdo. Pero sí he escuchado. De repente Creo, sí, cuando escuchen o vean la historia de nuevo, se van a acordar de a quién hago alusión. creo Ya está que medio copiado. mató a su papá. No, no me acuerdo. Claro, tiene algo que ver con una muerte, ¿ah? Sí, Ah, está bien, Caleb, está relacionado. Luego lo vamos a ver. Bien, las no, su especies mamá, creo. dramáticas. ¿No? Sí, sí, sí. Va a haber una parte final bien, bien interesante. Luego lo vamos a ir viendo, ¿bien? Sí. Vamos a continuar, Rodrigo. Entonces, tenemos por aquí las especies dramáticas. Aquí está la imagen que les mencionaba, ¿no? La imagen que les mencionaba directamente. La imagen de las máscaras. Estas máscaras que tenían en primera instancia eh, estar contentos, felices y estar tristes o de repente asustados. En primera instancia, en el teatro griego utilizaban estas máscaras para representar las emociones. Se iban cambiando las máscaras si es que sentían alguna emoción distinta. Bien, dentro también de lo que serían las especies dramáticas van a estar las más conocidas. La primera es la tragedia. La tragedia va a tener inicio en el siglo V. Imagínense ustedes, entonces, ¿cuánto tiempo después recién ha surgido en Roma? En el siglo V antes de Cristo va a surgir esta especie dramática que viene a ser la tragedia. Los autores que van a estar relacionados a esta tragedia van a ser Esquilo, Sófocles y Eurípides. Estos tres van a ser los máximos autores o representantes de la tragedia. Específicamente van a desarrollar sus historias enfocados en lo siguiente. Al inicio, estos autores escribían las obras en verso, es decir, no escribían como si estuviéramos hablando de una narración, sino más bien escribían como si estuviéramos hablando de poemas. Poemas que iban uniéndose e iban contando musicalmente de repente alguna historia. ¿Qué pasaba en la tragedia? ¿Cuál era el fin o el objetivo? Vamos copiando por allí. Los personajes van a tener diferentes ideas, van a tomar diferentes responsabilidades con respecto a una situación. Los personajes van a actuar de repente de manera impulsiva frente a algo que esté pasando, ¿no? Normalmente el desenlace de las tragedias tiende a ser un desenlace funesto. Normalmente los personajes principales terminan muriendo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque estos personajes no son capaces de repente de poder cambiar el destino.
como empiezan a sufrir diferentes dificultades, vicisitudes, de repente conflictos, el personaje se encuentra encerrado en no poder encontrar alguna solución. Y al no poder encontrar alguna solución, es posible que el objetivo que hayan tenido estos autores es que al no poder encontrar ningún tipo de solución, la muerte sea la solución más ideal para los personajes. Bien, aunque nos parezca de repente un poco sacado de los pelos, si lo diríamos de manera coloquial, para los autores, de repente, la muerte generaba de alguna u otra manera una solución a los problemas del personaje, ¿no? Normalmente, en este tipo de obras, al inicio, la tragedia tenía a personajes bastante llamativos. En este caso, personajes relacionados, por ejemplo, ¿no?, con divinidades que daban a conocer de repente sus premoniciones. Siempre había una fuerza externa que se encargaba de dominar al personaje, ¿no? Siempre había un personaje adicional, como la muerte, de repente, que iba dominando lo que el personaje iba a ir realizando, ¿no? Entonces, normalmente estas acciones de la muerte, las decisiones funestas, iban a estar relacionados con una, una fuerza externa, ¿no? Una fuerza, muchas veces una divinidad. Dime, Rodrigo. Me hice una pregunta, la tragedia responde, ¿qué es la tragedia que el número V y el número A y el número D romano? ¿Cómo es o sea, cómo es como el estilo de Sofa Soles y cómo es? A ver, Rodrigo, vamos a volver a indicarlo. Vamos copiando, Rodrigo, ¿ah? No estemos perdiendo el tiempo, estamos copiando. Bien, en primera instancia, lo que hace referencia al número, a la V es 5, pues en romanos, ¿no? El siglo 5 antes de Cristo. Esto que está por acá, que te llama la atención, Rodrigo, esto de aquí que estoy señalando es 5, siglo 5 antes de Cristo, ¿no? El estilo que tenían estos autores era enfocado a un personaje que pasaba diferentes adversidades, ¿no? Y normalmente para poder acabar con las adversidades, el final era o en la muerte del personaje o de repente en en un final que va a generar algún tipo de parte negativa en los personajes, ¿no? También, no solamente la muerte, también había de repente escenas muy fuertes en donde se evidenciaba un suceso trágico para el personaje principal. Dentro de los ejemplos tenemos a Edipo Rey, creado por Sófocles, la Orestiada de Esquilo. Si nos acercamos un poco más a la actualidad, tenemos por aquí la tragedia del Doctor Fuentes de Gonzalo Mariátegui, que es un peruano. Tenemos también a Mario Vargas Llosa, Al pie del Támesis, también es una obra trágica. Tenemos Astuparia de Julio Ramón Ribeiro. También hay que destacar que estos autores han trabajado la tragedia como uno de los principales factores o prácticamente como una de las temáticas más importantes, y la mayoría de sus obras están directamente relacionadas a ser escenificadas en el teatro, ¿no? Muchas de las obras van a ser escenificadas en teatro. En primera instancia, eh, el teatro griego simplemente era escenificado. Había de repente un guión, pero posteriormente era escenificado. En la actualidad también se creaban guiones, pero básicamente las obras que creaban estos autores eran ya obras narrativas que ya las mismas personas deciden adaptar al teatro. Bien, vamos copiando. Ya acabé. ¿Y el personaje cuál es? Y yo también ya acabé de copiar. Miss, me hice una pregunta, ¿el personaje cuál es?
Bien, los personajes son los que van a formar parte del teatro, de la escena, ¿no? Ellos vienen a ser los personajes, los que van a formar parte de la escena, los que van a estar inmiscuidos en lo que va a pasar de repente. Ellos son los famosos personajes, ¿no? Bien, me indican si hemos terminado para ir viendo un poco de lo que sería Edipo Rey. Sí, Miss, ya terminé. Ok, vamos a esperar un minuto a Rodrigo. En unos 5 minutos. Sí, chico, ¿por qué no paga la cámara? Por favor, Daniel, Luciano, ¿por qué no paga la cámara? Hacen la misma hacen la misma hacer reclamar, por gusto. Muy bien, por favor me indican si es que Yo le hemos terminé, terminado. mi falta hasta el final y ya terminé. Ok. Ok, continuamos entonces. Me falta uno. Ok. Vamos a ir compartiendo, voy a ir compartiendo acerca de eh, Edipo Rey para que puedan ver un poco acerca de en qué consiste. Así que vamos, Rodrigo, por favor. Me avisan igual si es que logran escuchar lo que voy a mostrar. Luego nos faltaría solamente dos especies y pasaríamos a iniciar con el examen. El examen está bastante sencillo, así que vamos a esperar de repente por ahí que nos indique Rodrigo cómo va. Listo, acabé. Otra vez, Muy bien. acabé. Vamos entonces, mientras tanto,
me parece a mí que vamos a ir continuando con las especies y luego vamos a mostrar lo que quería mostrar, así que continuemos ahora con la siguiente especie. La siguiente especie va a ser el género, o básicamente el drama, ¿no? El drama va a tener consigo una significación que es el hacer, pues, ¿no? Y por eso siempre va a estar asociado a la acción, a la realización de algo, ¿no? Vamos copiando, por favor. El drama básicamente va a tener consigo o va a narrar acontecimientos que le van a pasar al personaje. Una serie de situaciones o acontecimientos que le van a pasar al personaje. Dentro de los acontecimientos que le va a pasar al personaje o personajes de repente, se va a presentar algún conflicto de repente dentro de la misma historia va a haber un pequeño conflicto que va a generar que va a generar específicamente en el personaje algún tipo de angustia. Sin embargo, no quiere decir que la historia vaya a terminar de manera funesta. Puede ser que el personaje logre encontrar de una u otra manera, logre encontrar alguna respuesta o alguna solución. Sin embargo, lo que llama la atención del drama es que va a narrar dentro de las circunstancias que le van a ir pasando al personaje algún conflicto, ¿no? Va a haber ahí un pequeño traspiés dentro de la narración, va a haber un pequeño conflicto, pero este conflicto o puede ser solucionado o de repente no, pero no va a tener algún desenlace directamente relacionado al personaje. No va a haber una muerte, no va a haber de repente el personaje no se va a sentir desvalido, de repente se va a sentir un poco angustiado por este conflicto que va a surgir en la misma historia, pero va a tratar de buscar una solución. El drama es ese acontecimiento que va a generar allí en el lector también y en el que va a escenificar, va a causar por allí un traspiés, pero no necesariamente con un desenlace terrible, ¿no? Simplemente en la misma historia va a estar el conflicto. Dentro de los que han escrito de repente dramas, tenemos por aquí a César Vallejo con Luke Ut, tenemos también a Vallejo con la obra Entre las dos orillas corre el río, tenemos a Sebastián Salazar Bondy, No hay isla feliz, tenemos a los máximos representantes, en primera instancia a Manuel Asensio Segura con su obra Blasco Núñez de Vela, y finalmente a Vargas Llosa también con Katy y el hipopótamo, ¿no? Todos los autores que estamos viendo ahora son un poco más contemporáneos y van a trabajar lo que sería el drama para que luego sea escenificado, pues, ¿no? La mayoría de las obras ya están escritas de manera narrativa, pero esta narrativa va a pasar a ser escenificada en el teatro, ¿no? Aquí tenemos a autores específicamente peruanos, los que van a desarrollar el drama como parte importante del género dramático. Bien, entonces el drama es en primera instancia la acción o tiene como significado hacer. Por eso siempre está relacionado a las acciones que van a ir realizando los personajes, ¿no? El drama va a contener o va a estar relacionado con una secuencia de acciones que le van a ir pasando al personaje. Y dentro de las acciones que le van a pasar a los personajes, va a existir un conflicto que va a generar en ellos algún tipo de incertidumbre o incomodidad. Sin embargo, este tipo de conflicto que va a pasar dentro de la obra puede encontrar una solución o de repente no, pero lo que más llama la atención de este tipo de especies es el conflicto interno, ¿no? Lo que va a pasar, la incomodidad, el conflicto, la preocupación, el problema que va a surgir, el meollo que va a surgir en la historia, ¿no? Bien, vamos copiando por aquí esta segunda especie que es el drama, para finalmente terminar con el último que vendría a ser la comedia, ¿no? Dentro de la comedia, en nuestro país hay dos autores que van a dar origen al teatro en nuestro país,
quienes van a ser Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo y Aliaga. Los dos van a ser los máximos representantes del teatro en el Perú. Bien, ese es un dato importante que hay que tener en cuenta. Ahora lo vamos a ver en la parte de la comedia, pero por allí de repente viene en el examen los dos máximos representantes del teatro en nuestro país son Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Son de los representantes más importantes y, por decir así, los más conocidos, ¿no? Definitivamente. Bien, vamos copiando. Vamos copiando por allí. El que me va a indicar cuando haya terminado Rodrigo y Daniel, cómo les va. Porque son Me los que... falta ejemplos. Ok, no hay problema. Terminado. Muy bien, Paolo, excelente. Igual, chicos, no se olviden que se va a subir también el PPT para que puedan ustedes por ahí copiar si algo les ha faltado. Bien, Rodrigo terminó. Por ahí está Daniel. ¿Cómo vamos, Daniel? Ahí voy en No hay islas felices. Ok, bien. Otra lectura que también es importante, chicos, es que podamos ir anotando de repente lo que nosotros entendemos de lo que yo digo. No necesariamente al pie de la letra, porque de repente les va a generar ahí mucho conflicto. Miss, Dime, Rodrigo, ¿saben qué parte estoy? ¿dónde? No hay isla feliz De Sebastián Salazar Bondi. de Bondi peruano. Ok, bien, vamos entonces continuando, Rodrigo. Ya, ya acabé. Bien, Paolo, muy bien. Ahora, Pablo, silencito para... Vamos a esperar un minuto para poder terminar de copiar, por favor, Rodrigo. Un minuto para poder avanzar con la última parte y para que puedan iniciar con su examen. Igual si es que a alguno le falta copiar después de dar su examen, me dice, Miss, me falta copiar una parte y yo lo muestro. Bien. Mientras por ahí van terminando de copiar, algo que quiero mencionar rápidamente es que la obra de repente que va a venir, las preguntas que van a venir en el examen trimestral van a estar relacionados a la obra en el pez en el agua de Mario Vargas Llosa, que entendemos que la obra directamente habla acerca de la vida, la biografía de Mario Vargas Llosa. Esta obra está escrita en 1993. Él va a ir relatando en estos 20 capítulos parte de su infancia y su juventud, ¿no? En esta obra también él va a dar a conocer cuál fue el encuentro que tuvo con su padre, cuáles fueron las reacciones de repente. Además de que va a enterarse de que su papá estaba vivo, pues, ¿no? Porque él pensaba que el papá había muerto. Sin embargo, este reencuentro va a ahondar mucho en el corazón de Vargas Llosa, ¿no? A partir del encuentro con su padre, su vida va a ir cambiando, ¿no? Él se va a ir alejando de sus amigos, de sus familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque él siente que quiere tratar de entender qué es lo que ha pasado, pues, ¿no? Esta circunstancia, este reencuentro va a ahondar mucho en la vida de Vargas Llosa, ¿no? Además, que también va a hacer mención de Ya, Miss. su participación, muy bien Daniel, su participación en la política. Ya sabemos que Vargas Llosa postuló también en 1990 a la presidencia del Perú, pero no logró ganar, pues fue Fujimori el elegido, ¿no? Entonces,
También por ahí es importante tener en Yo cuenta también. muy bien la historia de Vargas Llosa, así que si alguno no lo ha leído, aprovechemos el tiempo que nos va a quedar para leer un poco acerca de la obra de él, porque va a venir específicamente en el examen. Bien, finalmente tenemos la comedia, chicos, como última especie dramática. La comedia se va a desarrollar también en el siglo V a.C. Van a tener inicio con Aristófanes, ¿no? Él va a ser el creador, el autor, el originador, el que va a promover la comedia, ¿no? ¿Cuál es la estructura que tiene la comedia? La comedia tiene un inicio o tiene inicio específicamente con el ritual de la fertilidad, ¿no? Como las mujeres tenían o, o por las divinidades tenían la dicha de poder ser madres, ¿no? Entonces, a partir de esa historia de cómo las mujeres iban a dar a luz de repente a un niño, es que se va a ir direccionando de repente la comedia, ¿no? En función a la información que brindaba. Quizás las madres estaban muy preocupadas, subían de peso, tenían angustias, entonces eso decidió de repente Aristófanes llevarlo a la parte graciosa para que no, para que las mujeres no se sintieran de repente preocupadas en dar a luz de repente. Entonces Aristófanes lo que busca es direccionar de una u otra manera ese ritual de manera cómica, ¿no? La comicidad consiste en la mezcla de la parte satírica, chistes, parodias, bromas, burla. La comedia va a tener eso en primera instancia. Da inicio en el siglo V haciendo burla también de los dioses. Imagínense ustedes, hacían burla de cómo eran los dioses, contaban historias de los dioses, como los chismes que ellos, o como los chismes sobre ellos, ¿no? ¿Qué venían realizando los dioses? ¿A qué hora se levantaban? De repente, ¿cómo se comunicaban entre ellos? ¿Qué consumían? Entonces la comedia, con Aristófanes, busca captar la atención del, de repente, de los que presenciaban las escenas, las representaciones, de manera que no solamente vean la parte negativa, sino de repente esta parte que nos puede generar otra sensación, que era específicamente reírse, ¿no? La comedia va a sustituir definitivamente a la tragedia, ¿no? La comedia, porque ustedes saben que se van contando las cosas reales a través de la risa, de la burla, ¿no? De los chistes. Sin embargo, no deja de ser algo real. Entonces, por eso la comedia va a ir sustituyendo a la tragedia, ¿no? La comedia busca, tiene como principal finalidad, también Rodrigo, la principal, ¿cómo les puedo decir? La principal finalidad de la comedia es encontrar una solución a través de la risa, ¿no? Tener un argumento o un final feliz, pero no necesariamente un final feliz de una pareja, nos casamos, vivimos felices para siempre, no, sino más bien un final que cause picardía, ¿no? Un final que nos cause risa, ¿no? Más allá de lo que vaya a pasar, que nos cause alegría, risa, que nos haga pensar en que podemos mejorar de repente algunas cosas, ¿no? Que la vida tiene algún tipo de solución. Dentro de los ejemplos o los autores tenemos a Colacho, Hermanos o los Presidentes de América de Vallejo, Operación Maravillosa de Juan Gonzalo Rosé, Dos viejas van por la calle de Sebastián Salazar Bondy. Tenemos también por aquí a Titina de Nicolás Yerovi, La pícara suerte de Leonidas Yerovi. Tenemos Frutos de la educación de Felipe Pardo de Aliaga, como les digo, máximos representantes del teatro en el Perú. Felipe Pardo y Aliaga con Frutos de la educación. Tenemos a Manuel Asensio Segura con El sargento Canuto y Ñacatita. Estas dos son las obras más importantes de Manuel Asensio Segura, por no decir de repente Ñacatita, ¿no? Ñacatita es la obra más importante de Manuel Asensio Segura, el padre del teatro peruano. Entonces, de repente en el examen, que ya van a ir dando en algunos minutos, les va a venir de repente quiénes son los representantes y cuáles son sus obras, ¿no? Los máximos representantes del teatro en el Perú va a ser Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo y Aliaga.
Felipe Pardo y Aliaga con su obra. Felipe Pardo y Aliaga con su obra Frutos de la Educación y Manuel Ascenso Segura con Ñacatita, ¿no? De las obras más importantes, de las obras más predominantes. Bien, aquel que haya terminado ya de copiar de repente esta parte o ha anotado las partes más importantes puede ingresar al cubicul e iniciar con el examen. Bien, podemos iniciar el cubicul. Vamos a la parte de cursos, tercero de secundaria, literatura, género dramático y podemos ir iniciando con el examen. Ya, Miss. Que hayamos terminado, podemos iniciar con el examen. ¿Qué me hay examen? Así es, podemos iniciar con el examen los que hayan terminado. Ese ya pues lo copiaré. Muy bien. Iniciamos entonces con el examen, chicos. Póngale 7, por favor, póngale 7. Dale 7 de esto, dale 7 de esto. El último. El último. Bien, los que hemos terminado podemos iniciar con el Que no se examen. No puede, se ¿verdad? olviden. ¿No se puede? No respondió a tiempo. A ver, revíselo o No, sí, actualízalo. ya lo tuve. Ok, actualízalo de repente. Dime, Rodrigo. Está en. Cursos. Está en curso. En cursos está. En curso. Así es, Rodrigo. En curso, género dramático, tema número 7, tercer trimestre. Ya, ok. En curso, ¿no? Sí, Rodrigo, en curso. Ya. Ya ahorita. Ahí va. Ocho. ¿Qué fue? Ya terminé. Muy bien, Caleb. El examen ha estado súper sencillo. Si ya terminamos de copiar también la clase, no hay problema. Que tengas una excelente mañana. Cuídate. Hasta luego. Ya acabé. Muy bien, Paolo. Igual que tengas una excelente mañana. Nos vemos. Ya, Miss. Ya acabé. Muy bien, Rodrigo. Igual que tengas una excelente mañana. Cuídate.
Muy bien, chicas, que tengan una excelente mañana. No se olviden de terminar el examen y cualquier indicación se hará llegar próximamente, ¿bien? Cuídense, que tengan una excelente mañana.